Estimados amigos, es una época muy difícil para el género humano. La época de la pandemia, penurias infinitas. La época, lo resumió muy bien el secretario general de las Naciones Unidas, dijo: tenemos una crisis actual, la crisis de la pandemia, dijo Guterres, Antonio Guterres. Tenemos una crisis actual, la crisis de la pandemia, pero tenemos otra crisis, dijo Guterres, la crisis del siglo. La de la pandemia es momentánea, es actual. Esperamos que con el avance de la ciencia, que está avanzando vigorosamente, están llegando medicamentos nuevos y esperemos que llegue la vacuna. Y entonces Guterres dice: tenemos la crisis actual y tenemos otra crisis, que es la crisis del siglo XXI, que es la del cambio climático, que es una crisis de fondo que pone en juego la supervivencia misma del planeta, y las cifras indican que sus palabras están basadas desgraciadamente en las realidades del avance del cambio climático. En medio de todo eso hay ejemplos alentadores, y termina de dar un ejemplo muy alentador para la humanidad, el pueblo chileno. El pueblo chileno ha vivido una dictadura atroz, la dictadura de Pinochet, y aprendió muchas cosas. Una de ellas es a movilizarse cuando no está de acuerdo con las cosas. Hubo un aumento de pasajes de bus y de metro en octubre del 2019. Y los chilenos salieron a la calle a protestar, y no dejaron de protestar desde ese entonces, porque el aumento fue inmediatamente anulado por el presidente Piñera, pero los chilenos en realidad estaban protestando algo más importante, que es los altísimos niveles de desigualdad que hay en Chile. Chile ha tenido hasta fines del 19 un crecimiento económico de los más altos de toda América Latina, y era mostrada como una experiencia perfecta, pero tenía una desigualdad enorme, y 1.200.000 chilenos salieron a la calle a protestar, y la protesta se interrumpió solo por la pandemia en marzo, pero los chilenos siguieron exigiendo soluciones, y se acordó que se iba a cambiar la Constitución. Pinochet dejó una Constitución infame, donde el Estado no garantizaba, mandaba al mercado todos los bienes básicos, la educación, la salud, la protección social, todo el mercado, y el mercado generó más y más desigualdad en Chile. Entonces el acceso a la educación era absolutamente desigual. Los chilenos exigieron que se terminara con esa constitución hecha para un sistema dictatorial y para fomentar la desigualdad. Y se hizo un gran referéndum en medio de la pandemia en Chile sobre si está de acuerdo en suprimir la Constitución y hacer otra Constitución. Y el 78% del pueblo chileno dijo que quería suprimir la Constitución. Y la participación en el referéndum en medio de la pandemia fue récord en la historia de Chile. Más del 50% de la población se arriesgó en medio de la pandemia a salir a la calle. Chile tiene una cifra alta de pandemia, para votar que se sacara la Constitución. Y así fue. Ahora el pueblo chileno inicia el proceso de hacer una nueva Constitución que se espera que tenga un altísimo contenido de protección de los derechos sociales fundamentales de cada habitante de Chile.
En el mismo referéndum había que votar si se quería que la Constitución fuera hecha por una comisión mixta del Parlamento y de ciudadanos o solo por una representación de los ciudadanos. Y el pueblo chileno votó abrumadoramente que una representación de los ciudadanos. O sea, el pueblo chileno quiere participación, democracia, y ha mostrado al mundo cómo un pueblo en medio de una pandemia es capaz de movilizarse de esta manera y participar activamente para tener una carta fundamental con una visión económica y social avanzada. Ahora viene la elección de quienes formarán parte, donde seguramente la sociedad civil va a tener un rol fundamental, y la redacción en un tiempo perentorio de la nueva Constitución de Chile. El pueblo chileno ha renovado el optimismo en todo el planeta. Primero protestó contra la desigualdad, logró una serie de reformas económicas que mejoraron la situación de los grandes sectores en pobreza en Chile, y después siguió protestando y diciendo esto va más estructuralmente. En el camino obtuvo concesiones importantes, como que el 10% de los fondos en las cajas privadas de jubilación fueron entregadas como adelanto a los miembros de esas cajas privadas, que son una de las instituciones que Pinochet fomentó para que pudieran enfrentar la pandemia, como un subsidio importante a la población para la pandemia. Pueblo chileno, sinónimo de movilización cuando las grandes marchas estudiantiles, recuerdan, para obtener educación para todos. Y ahora, movilización en medio de la pandemia para obtener una constitución que seguramente va a garantizar la educación, la salud y la protección social para todos. Un ejemplo para recuperar el optimismo que se pueden cambiar las cosas cuando hay un pueblo movilizado.